el título de nuestro mensaje: un evangelio, dos caminos, una elección. No tiene que buscarlo, pero en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, la palabra camino no aparece, pero si usted conoce la historia del apóstol Pablo, también llamado Saulo, usted entiende que él está hablando de un camino diferente al camino que él llevaba. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay un pasaje que no es un paralelo de este, ni siquiera un complemento de este, pero que también habla del evangelio y sí menciona de manera explícita la palabra camino. Mateo 7, 13 y 14, leo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Un evangelio, dos caminos, una elección. En el mundo hay muchas señales. Usted sale de este lugar y a no muchos pasos de aquí usted encontrará una señal, o sea, una dirección hacia un bar, hacia un motel, hacia un juego entre amigos. En fin, el mundo es tan diverso que si fuésemos sinceros aceptaríamos que es llamativo. Que uno que camina en el camino del evangelio, valga la redundancia, muchas veces se detiene, no tanto porque uno desee entrar por una de esas señales que da el mundo, sino porque es curioso, es llamativo. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿hacia dónde lleva esos caminos, o hacia dónde llevan esos caminos? Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 y 2, de manera literal, escuche cómo dice. Hablándole a los ya convertidos, dice: y Él os dio vida a vosotros. Y ahora hablando de la condición del ser humano cuando entra a un camino equivocado, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quizá usted en este texto no encuentra la palabra camino, pero está ahí la palabra camino. La palabra delito de que habla aquí, en que nosotros andábamos, dice literalmente o significa literalmente resbalar en dirección contraria al objetivo. Así que cuando habla de delito se refiere a una persona que respecto a Dios, que está aquí parado, resbala, pero resbala en dirección contraria a Dios y nunca va a encontrar a Dios. La palabra pecado, y Él os dio vida cuando andaban en vuestros delitos y pecados, la palabra pecado literalmente significa errar al blanco en este texto. O sea, que la condición del hombre sin Cristo es andando en un camino resbaloso que lo aleja cada vez más de Dios. Que la condición del hombre sin Cristo es tirando una diana, pero el hombre no da en el blanco. No dice que yerra en tirar la diana, sino que yerra en dar en el blanco. Vamos a poner esto en arroz y habichuela, porque como que se pone muy... Es un hombre, es una mujer que por andar por sus propios caminos, por sus propios deseos, por su propia mentalidad,
es una persona que no puede ver ni recibir el llamado de Dios, las manos de Dios que están levantadas, que están abiertas, en este caso, en la cruz del Calvario. Usted y yo sabemos que Cristo no está en la cruz del Calvario. Usted y yo sabemos que Cristo ha resucitado, pero la señal de la cruz, esa señal de los brazos abiertos, esa señal de la corona de espina, esa señal de los clavos clavados, es para que usted recuerde que Cristo es amplio, es abarcativo. Cristo llama la atención. Dice la Biblia que aún personas que estaban allí, como uno de los guardias, al ver a Jesús en la cruz del Calvario, creyó en él. Aún uno de los ladrones, burlándose de él, en un momento tuvo reflexión y dijo, oh, pero algo tiene que haber en este hombre diferente. Acuérdate de mí cuando regrese. Y Jesús mostró lo sencillo de la salvación, lo sencillo del evangelio. Como el evangelio es una invitación, pero también es una elección, porque en el evangelio, y de eso hablaré en lo que me resta, hay dos caminos implícitos, que pensamos que es un camino, buenas nuevas. No, el evangelio tiene implícito dos caminos, pero hay una sola elección. Y este hombre cogió la elección correcta, pidió perdón, clamó, y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay otras versiones que dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De manera que o fue instantáneo o fue después, pero es seguro que estarás conmigo en el paraíso. No hay discusión sobre eso. Así, mis amados hermanos y mis queridos amigos, que cuando pensamos en el evangelio, un evangelio, dos caminos, una elección, tenemos que verlo de esta manera. Ya todos nosotros, antes de Cristo, antes de estar en Cristo, hemos escogido nuestros propios caminos. De hecho, la Biblia dice que cada uno se apartó por su camino. Cada uno eligió hacia dónde ir. La condición de uno no es peor que la de otra. Unos escogieron hacerse hechiceros, otros escogieron hacerse borrachos, unos escogieron hacerse quizá usadores de droga, pero escuche esto. El problema de el camino sin Cristo o que distancia de Cristo no es la acción que acomete la persona, sino que ha decidido rechazar el camino real. Otra vez, pongamos esto más sencillo. El problema del hombre no es lo que hace. De hecho, yo le digo a la gente, cuando yo veo que están jugando un poquito entre perdido y salvado, yo le digo, no seas tonto, por favor. Vete y haz de todo en el mundo, mata, roba, usa droga, usa de todo. Si te vas a perder, piérdete con gusto, piérdete con gusto. Por supuesto, yo estoy usando lo que se llama la psicología a la inversa. Pero el punto es que lo que mata al hombre, lo que condena al hombre, no es la acción que comete, sino el camino que ha elegido, que es el camino de resbalar en dirección contraria a Cristo. Quizá usted no lo entienda, pero en el libro de Romanos capítulo 1, 16 y 17, lo que Pablo está diciendo, pensando en su propia condición, en cómo él estaba, cómo él iba hacia Damasco, persiguiendo cristianos, y ahora Cristo lo ha salvado. El verdadero camino del evangelio se para frente a él y le dice, oh Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es patear el aguijón, porque te vas a hincar, a apoyar, te vas a lastimar. Y ustedes conocen la historia. Pablo queda grabado ese momento de salvación, ese momento en que es sacado del camino del mal, del camino de la perdición, y entra en el camino de vida eterna. Y ahora él dice de manera pública, porque déjeme decirles, Romanos, esta es una introducción. Romanos 1, 16 y 17 es parte de la introducción que hace Pablo a los romanos diciéndole, yo quiero ir a ustedes,
yo estoy tratando de ir a ustedes. He tratado de ir muchas veces, pero quiero que ustedes sepan que cuando vaya, voy a ir con el evangelio. Y cuando él dice porque está pensando en el camino en que él andaba y cómo el evangelio es el camino que lleva no solamente el camino de Dios, sino que lleva hacia Dios. Y ahora él establece y dice, yo voy a hablarles del evangelio. De hecho, él dice en los versículos anteriores que él tiene urgencia de hablarle del evangelio. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, o sea, para traer al hombre al camino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en esta noche, la invitación es a unos y otros, a conversos y no conversos, a que examinemos el camino del evangelio, que es el camino que nos lleva hacia Dios, pero también es el camino de Dios. Son dos palabras diferentes. Es el camino hacia Dios. ¿Por qué insisto hacia Dios? Porque hay personas que comienzan a escuchar el evangelio y usted comienza a notar un cambio leve, pero un cambio gradual. No es un cambio significativo, pero algo usted ve que está cambiando. ¿Sabe qué? Que el evangelio pone a la gente que está en un camino desviado, en un camino perdido, lo pone en el camino hacia Dios. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero a mí me emociona sobremanera pensar que un hombre rumbo al lago de fuego, destinado al lago de fuego, guiando a 120 millas por hora hacia el lago de fuego, escucha el evangelio y de repente, de manera sorprendente, inexplicable para la ciencia, estando en el camino perdido, el evangelio comienza a acercarlo hacia el camino de Dios. No me pregunte una explicación, por favor, porque no tengo la capacidad de hacerlo. Lo que sé que el evangelio no solamente es el camino de Dios, también es el camino hacia Dios. Como nosotros somos bíblicos, como ustedes, siempre me gusta respaldar lo que digo por la Biblia. Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que cada vez que escuchas el evangelio, si Dios ha de salvarte, si Dios está tratando contigo, te está acercando al camino de Dios. Aleluya. Pero también el evangelio es el camino de Dios, no solamente el camino hacia Dios. Lo sabemos porque dice que él no se avergüenza del evangelio. Él está diciendo, escuche bien, la mentalidad de Pablo es un filósofo. Pablo definitivamente es un filósofo. Antes de ser cristiano, él es un filósofo, instruido por Gamaliel en la ley. Es un hombre docto en los temas de filosofía griega. Y él está estableciendo, yo no tengo razón para avergonzarme del evangelio, porque el evangelio me trajo al camino de Dios. El evangelio es salvación y ahí muestra que es el camino de Dios. Ahora yo le quiero hacer esta pregunta para responderla juntos. ¿Por qué es importante esto en un mensaje titulado Un evangelio, dos caminos, una elección? Y dije que el evangelio muestra dos caminos, pero una elección, y vamos a verlo. En la definición de evangelio están los dos caminos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando usted entiende que el evangelio es suficiente para llamar al perdido a la salvación, como tan suficiente para salvar, usted y yo empezamos a depender en el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánta gente yo he visto predicando el evangelio y usando argumentos, tratando de convencer y de convencer y de convencer? Recuerdo a este joven y me acerqué y le dije, mira, el evangelio no tienes que ayudarlo. Suéltalo como si fuera un león que él va a hacer su trabajo. No rujas como el león. No trates de quedarte en la reja con el león. Solamente ábrele la reja y déjalo y tú verás lo que hace. Pero el evangelio, mis amados hermanos, es la historia desde el inicio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Dios tratando con el hombre para salvar al hombre. Obvio que es para su gloria, pero esa es la historia.
Entonces, permítanme hacer una aplicación y una conclusión de este mensaje en esta noche. Amigos, si estás escuchando, el Evangelio es el camino hacia Dios y el Evangelio es el camino de Dios para tu salvación. ¿Cuál es tu elección? Permíteme orar. Padre, gracias